Pasamos ya directamente a lo que nos convoca, y es que en fechas pasadas el Partido Socialista, el Gobierno, prácticamente en soledad por la deslealtad del Partido Popular, ha tenido que tomar una serie de medidas, que ahora empezaremos a entrar en ellas. Ha tenido que tomar una serie de medidas que son duras y, por tanto, exigen por parte de los militantes del partido, pero especialmente de sus cargos públicos y sus cargos orgánicos, un esfuerzo extra de explicación, un esfuerzo extra de pedagogía, porque lo que tenemos enfrente es la oposición más desleal y que más daño le hace en este momento al país, y eso solo lo podemos combatir con información, con datos correctos, y es lo que vamos a tratar de trasladarles hoy a ustedes para convertirnos todos en herramienta a la hora de transmitir qué medidas son las que realmente se adoptan y no los que algunos dicen que se adoptan, qué consecuencias van a tener y por qué se adoptan en este momento. Como todos ustedes sabrán, en la última comparecencia el presidente habló de una serie de medidas para acelerar la reducción del déficit. Perdón, un segundo. Una serie de medidas para la reducción del déficit. Esas medidas suponen un ahorro adicional de 5.000 millones de euros en el año 2010 y 10.000 millones de euros en el año 2011. Como ya ha explicado el presidente, suponen un esfuerzo colectivo que no ha tenido precedentes en la historia de este país, como tampoco ha tenido precedentes la crisis a la que estamos sometidos. Pero también es un esfuerzo que se hace dejando totalmente intacto, a pesar de lo que algunos dicen, los pilares básicos del estado del bienestar, es decir, las pensiones, la sanidad, la educación o las prestaciones por desempleo. A diferencia de lo que sucede en otras épocas con el famoso decretazo, no se tocan los derechos de los trabajadores. Por otra parte, vamos a empezar a detallar esas medidas tratando de ser muy concretos. Copia de este documento, después les diremos de dónde pueden descargarla para que lo puedan manejar, porque se ha tratado de intoxicar, como es lógico, con respecto a estas medidas. Por ejemplo, con respecto al sector público, todos hemos oído decir que se bajará un 5% de media y que se congelarán las retribuciones de los funcionarios en el año 2011. Sin embargo, lo que normalmente la derecha y los medios de la derecha tratan de ocultar, tratan de obviar, es que ese esfuerzo no va a ser lineal, no ya porque no sea lo mismo el 5% de un salario de 1.000 euros y uno de 2.000, sino porque probablemente el salario de en torno a los 1.000 euros quede totalmente exento de ningún tipo de deducción. No se va a tratar de un 5% lineal. Según la escala salarial de cada uno de los funcionarios, afectados, será el nivel de descuento al que se vea sometido. Por tanto, siguiendo con un principio básico de lo que es nuestra traducción de nuestra ideología a la toma de decisiones, van a pagar más quienes más posibilidades tienen de hacerlo, con independencia de lo que se ha venido diciendo. Con respecto a la revalorización de las pensiones pasa exactamente lo mismo. O sea, a partir del año 2011 queda congelada la revalorización de las pensiones, pero no queda congelada la revalorización de todas las pensiones. En principio, las mínimas y las no contributivas no van a experimentar ningún tipo de congelación. Van a tener la subida correspondiente, la subida que acuerde en ese momento los presupuestos generales del Estado, que es quien marca el régimen en que se van incrementando las pensiones. Pero es más, es que en el año 2011, a comienzos del año 2011, todos los pensionistas recibirán la paga de actualización que les corresponde por la desviación que se haya podido producir a lo largo del ejercicio. Eso con carácter general, pero destacar a nuestros familiares, a nuestros amigos, destacarles en las tertulias en que estemos que no se van a ver congeladas ni las pensiones mínimas ni las pensiones no contributivas. Porque miren, compañeros, compañeras, cuando hablamos de pensiones estamos hablando de un amplio abanico. Hay señores que tienen pensiones mínimas, pensiones no contributivas, que hay que recordar que fueron puestas en marcha por el Partido Socialista, y hay señores que, como han podido cotizar de otra manera y además tienen sus planes de pensiones, se ven cobrando en ese momento de su vejez, cuando ya no están en trabajo activo, se ven con sueldos muy superiores o con pensiones muy superiores, incluso a trabajadores en activo. Yo creo que todos entenderemos que ese grupo de pensionistas que disfruta, y además merecidamente, no lo vamos a discutir, de una situación privilegiada, sea el que haga el esfuerzo, mientras que todas aquellas pensiones que están en valores mínimos o que se corresponden con las no contributivas, vean cómo sube su pensión y no experimenta esa congelación. Por tanto, esa es otra de las mentiras de la derecha que tenemos que tener muy presentes en este momento.
Vaya, estoy para atrás. Con respecto a la jubilación parcial, también desaparece el régimen de jubilación parcial como forma de ahorrar, queda suspendido en este momento, no quiere decir que no se vuelva a utilizar, y la ayuda como prestación del crecimiento de 2.500 euros también ha quedado suspendida. Con respecto al precio de algunos medicamentos, todos saben que uno de los pilares del estado de bienestar, como hemos comentado en otras ocasiones, es precisamente la sanidad. Y uno de los elementos que más pesa sobre las cuentas públicas es el gasto farmacéutico. Se tomarán medidas, se están preparando medidas para poder reducir el precio, pero en una doble línea. Por una parte, los que no sean genéricos experimentarán una bajada en los precios de referencia, que será escalonada entre un 10 y un 15%, teniendo en cuenta el año de registro de los medicamentos. No se van a tratar a todos por igual. Hay que tener en cuenta que medidas como esta no son una ocurrencia del Gobierno socialista, sino que han sido adoptadas también por Alemania, Irlanda o Islandia. Otra de las cuestiones que se introduce como novedad, aunque se venía hablando de ella, es el envase con un número de medicamentos adecuado al tratamiento que se va a recibir. Todos sabemos esta pequeña argucia de la farmacéutica, que nos tomamos un antibiótico que se sabe que el tratamiento son 7 días, sin embargo vienen 10 pastillas, o vienen 5, y después hay que comprar la segunda caja. Ahora se exigirá que el número de unidades sea acorde con los tratamientos e incluso se prevé la creación de envases monodosis. Con respecto a las solicitudes para la dependencia, tendrán que resolverse en 6 meses y se eliminará la retroactividad. Esto me parece que tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a entender realmente qué significa. En este momento hay comunidades, y desgraciadamente Canarias va a la cabeza en ese sentido, que no están haciendo nada por la ley de dependencia, por la aplicación práctica de la ley de dependencia. Previendo esta circunstancia, el Gobierno, en su momento cuando legisla, dice, oiga, esto se aplica con carácter retroactivo, es decir, que si una persona solicita un servicio o solicita una compensación económica y va transcurriendo el tiempo, cuando se le apruebe hay que pagarle con carácter retroactivo. Esto ha tenido un efecto perverso, y es que como muchos usuarios saben por el mal comportamiento de la Administración que en un momento determinado pueden verse con un ingreso extra, en vez de solicitar prestaciones de tipo asistencial, de tipo servicio, solicitan prestaciones económicas, que generan muchísimo menos empleo en el sistema de salud, y al final lo que logran es que aprovechando esa incapacidad o esa voluntaria y deliberada intención de no aplicar la ley que tienen algunas comunidades, en el momento que se les reconoce la prestación, supone un ingreso adicional importante porque se ha ido acumulando un derecho con carácter retroactivo que luce, que monta una cantidad pues que puede ser más o menos atractiva. Manera de luchar contra esto, se fija ya que las comunidades autónomas tienen la obligación de en 6 meses dar respuesta, y esos 6 meses sí se abonan, pero no se permite que se vayan creando bolsas. Los usuarios que en este momento se vean afectados por esta medida, sí se les pagará esa retroactividad, pero para no gravar las cuentas públicas se establece un plazo de 5 años para pagarla.